Pues llega el momento, como cada miércoles, cada 2 semanas, de abordar asuntos relacionados con la nutrición, con la salud nutricional. Y ya está aquí mi Lola Suárez, que es nuestra dietista y nutricionista. Lola, buenas tardes. Buenas Me tardes. alegro mucho de verte. Igualmente. Estaba viendo yo unos dísticos que ha editado Nutrisuli, que es la empresa que dirige Lola, y bueno, pues viendo su formación, no está de más, si tú me permites, recordar que aquí está profesional que dirige esta sección. Si algo sabes, porque tiene formación suficiente para ello, es diplomada en nutrición humana y dietética, licenciada en ciencia y tecnología de los alimentos, máster en nutrición humana. Tú no has tenido vida, ¿no? Tú has estado toda tu vida estudiando, entonces Estás no has haciendo algo que me salido, no gusta. has salido tú, No, no, sí, no. también. Sí, te ha dado tiempo, te ha dado tiempo. Sí, porque cuando algo te gusta, y hombre, quieras que no, pues se compagina siempre todo muy Sí, bien. bueno, muy bonito el folleto. Bueno, pues hoy vamos a hablar, según me ha dicho Lola, de trastornos alimentarios. Si se considera, que yo no lo sabía, vamos, yo pensaba que era, bueno, pensaba quizá erróneamente, bueno, sí, trastorno, porque no llega a ser patología. Trastornos pueden ser trastornos relacionados con la alimentación, pues la vigorexia, la bulimia, la anorexia, Pero que Antonio, pueden sí llegar a ser son patología. una patología, Lo son, ¿no? sí lo son. Es decir, puede ser que haya ciertos episodios muy temporales que en un principio no sean nada graves y Y se tal, considera trastorno. y rápidamente se pueda hacer, es decir, un tratamiento o lo que sea, o influencia en esa persona para que no siga así. Pero son enfermedades y de hecho hoy día tienen su riesgo y bastante grande, es decir, pueden acabar muchas veces en la muerte. Entonces, con lo cual, en casos muy graves, también hay que decirlo, pero hay que andarse con cuidado. Y se llaman trastornos del comportamiento alimentario, porque el comportamiento que tiene la persona, generalmente el trastorno que sea, es decir, ya sea una bulimia, una anorexia, una vigorexia u otro, son comportamientos diferentes a los que tendría una persona en su día normal. Por ejemplo, en una anorexia, pues, por ejemplo, se comienza pues, a dejar de lado ciertos grupos de alimentos. Se comienza primero con ciertos grupos de alimentos, a lo mejor se quitan el pan o las pastas o el arroz o los dulces, porque escuchan pues, que ciertos alimentos, como que yo no estoy de acuerdo con esto, con hidratos de carbono, pues pueden provocar la ganancia de peso y entonces retiran todos estos alimentos. Pero posteriormente comienzan también a retirar la carne, el pescado, las legumbres, etcétera. Es decir, en una anorexia se deja de comer. Perdóname, esa es una práctica en un principio voluntaria. Sí, O es sea, decir, voluntariamente, ahí no hay o sea, ahí no hemos entrado todavía en un terreno, digamos, patológico. O que se pueda considerar eh, trastorno, porque eso se hace de forma voluntaria, se hace en de un forma principio, ¿no? voluntaria, muchas veces hay factores que predisponen, pero sí, quiero decir, es de forma voluntaria. Pero sí que se le llama trastorno de comportamiento alimentario por ponerle un nombre general a todas, pero en verdad son patologías. Porque ya digo, aunque una persona lo haga de forma temporal, sí que se considera que esa persona tiene un trastorno de bulimia, tiene un trastorno de anorexia, lo que esté surgiendo. Entonces, uno de los inicios que yo le quiero dar a esto es pues que yo, por ejemplo, he dicho que hay unos factores sociales, unos factores predisponentes de las personas. Por ejemplo, en el Día Nacional de la Nutrición, que fue el miércoles pasado, el 28 de mayo, pues se habló de la obesidad y el sobrepeso infantil. Dime. Que por cierto, abro paréntesis, lo cierro pronto. Felicidades por la Semana de la Nutrición, Muchas gracias. dirigida por Nutrisuli, de la que ustedes han tenido cuenta a través de los informativos. Enhorabuena, felicidades. Cierro paréntesis. Gracias. Seguimos. Tenía que haberlo hecho al principio, no lo he hecho. Fallo mío. ¿Qué cosas tiene? Bueno, entonces quiero decir que estas patologías pues tienen unos factores predisponentes. Por ejemplo, se ha visto que si un niño o en edad infantil se tiene un sobrepeso o una obesidad, esa persona va a tener
más predisposición a tener este trastorno alimentario del comportamiento alimentario, sea el cual sea. Porque ya se ven influidas también por la sociedad, que serían los factores sociales. Es decir, la sociedad, pues hoy día sabemos que uno de lo que más se estila como belleza es estar delgado. El problema es que hoy día a lo mejor pues un niño o un adolescente que todavía pues no tienen a lo mejor pues una imagen corporal suya pues muy estable, es decir, tienen mucho baja autoestima, o porque ya digo que haya factores predisponentes. También otro, por ejemplo, es unos padres muy obsesivos con la alimentación, o una madre muy obsesiva con hacer dieta, etcétera. Eso se transmite al niño muchas veces y el niño aprende lo que está viendo de su madre o de su padre. Entonces, claro, son factores que influyen. Ahora, yo uno de los que más diría que hoy día están afectando para que aparezca esta enfermedad o este tipo de enfermedades es la sociedad. Por ejemplo, hoy día nos vamos a la tienda, ¿sí? Nos vamos a una tienda de ropa y en las tiendas de ropa podemos encontrar tallas desde la 34 en unos pantalones, en una falda, lo que sea, hasta la 42 como mucho. Quiero decir, son rangos de tallas, pues el mínimo es muy pequeño, porque una 32, una 34 es una talla súper pequeña, y una 42 pues a lo mejor hoy día no sería la talla, sino que a lo mejor podríamos poner una 44, pero por lo menos reducir el rango inferior. He traído una diapositiva con la imagen, bueno, esto es una campaña que se hizo en el año 2013, una campaña donde se puede ver a una modelo que está a mano derecha y un dibujo que está a mano izquierda. Pues si comparamos el dibujo con la foto real de la modelo, prácticamente son iguales. Entonces, esta campaña lo que quería era pues eso, inculcar o hacer ver que muchas veces pues los diseñadores de moda o ciertas industrias textiles pues muchas veces también pretenden que sea la mujer como un dibujito. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Entonces, claro, llega un momento que son mujeres que son iconos para muchas adolescentes o muchos jóvenes, incluso ya digo hoy día niños y niñas, y el problema es que, ya digo, son ídolos para ellos y claro, los muchachos quieren seguirlos y si estas personas pues tienen un bajo peso y tienen un trastorno de este tipo, muchas veces pueden arrastrar masas detrás de ellos. Entonces, claro, uno de los más culpables, yo le echo la culpa a la sociedad. Otra diapositiva que he traído, que bueno, es comparando un poco las tallas de antes con las de ahora. Se ve a Marilyn Monroe, tiene una talla 42-44, una mujer que, bueno, ha sido fue un icono. Un icono totalmente. Sí, sex symbol. Y ya digo, tenía una talla 42-44 y hoy día estamos viendo en las pasarelas tallas 34 y 36, que son casi 10 menos. A la Beyoncé no la has puesto ahí, ¿no? Es que la Beyoncé es otro icono. Beyoncé, exactamente. Y dicen que está, pues no. Pues sí. Y lo dices es que no entiende esto. Bueno, pues efectivamente, quiero decir que hay mucha presión por parte de la sociedad. Hay campañas hoy día ya, por ejemplo hay una campaña de unos jabones que bueno, reclaman pues la belleza natural de las mujeres y ya digo, hay que tener mucho cuidado con la presión y lo que estamos mostrando a los más pequeños, a los jóvenes o a los adolescentes. Bueno, todo el mundo sabe, porque bueno, ha habido muchos programas en televisión, que hombre, yo no conozco ese mundo por dentro, pero sí conozco a gente que lo conoce a fondo. Los modelos que nos hacen ver, o sea, quiero decir, las modelos que nos exponen la moda, esas tallas 30 y muy poco, la cantidad de problemas que muchas de ellas tienen para mantener esa línea. Sí, eso no es línea ni nada, que eso es un arañazo, o sea, no es línea. Ahí está, porque muchas, ya digo, pueden pesar menos que un chaval jovencito y muchas de ellas... Y modelos que han acabado
Que han acabado muy mal. Muy mal, porque han acabado muchos de ellos con un trastorno del comportamiento alimentario, como tienen una presión muy grande por parte de su trabajo también, de conservar la línea, etcétera, y ya digo que muchas veces se les presiona incluso para bajar la talla, porque de un año a otro, la nueva temporada, pues han decidido hacer tallas más pequeñas o en determinadas zonas pues ajustar más la ropa. Pues muchas veces estas mujeres o estos modelos en general se ven obligados, ya digo, por parte de la profesión, a tomar medidas muy drásticas que ya digo no son las más adecuadas, porque puede acabar muchas veces con este tipo de problemas. Unas medidas drásticas que muchas veces toma la gente antes de poder acabar con un trastorno de este tipo es que se comienzan con dietas milagro. Tú comienzas con una dieta milagro, en un principio comienzas perdiendo unos kilos, ya digo, muchas veces las dietas milagro se caracterizan porque retiran grupos de alimentos esenciales. Ahora no se come pescado porque resulta que en esta dieta no hay pescado y los productos lácteos los quitamos. Bueno, pues eso sería un tipo de dieta milagro, estamos quitando 2 grupos de alimentos esenciales. Entonces, ya digo, muchas veces la sociedad, la presión que se tiene de generar, porque los chavales pues tienen sus revistas, quiero decir, revistas destinadas al adolescente, por ejemplo, y bueno, pues en estas revistas muchas veces pues vienen dietas, ya digo, tipo milagro. Pero pasa mayoritariamente en las mujeres, ¿no? No, antes sí, cuando yo estudiaba esto en mi carrera, en Granada, sí. Efectivamente predominaba en el sexo femenino. Hoy día se está viendo que predomina en ambos. Es verdad que a lo mejor hay un porcentaje mayor en el femenino, pero hay en los dos igualmente. Y lo más alarmante de este año, que es lo que ha surgido con el Día Nacional de la Nutrición, es que está apareciendo en edad muy infantil. Es decir, que ya no hablamos de jóvenes adolescentes desde los 16 hasta para arriba. No, es que estamos hablando de niños con 8 años que pueden tener estos problemas. Sí, pero los niños por sí solos no se hacen la dieta, quiero decir. Te pongo un ejemplo. Hemos dicho que uno de los factores predisponentes a lo mejor es tener un sobrepeso o obesidad. Un niño pequeño con un sobrepeso y obesidad en el colegio, que por el motivo que sea, pues otro u otra... Sí, objeto de burla quizá puede ser. Sí, por ejemplo. Eso en el niño va creando, es decir, estos trastornos son un trastorno también psíquico. De hecho, el tratamiento lo va a llevar un psiquiatra o un psicólogo, dependiendo ya de la gravedad, un nutricionista, van a tener también incluso una persona que, bueno, un médico, por supuesto, que porque es que varía el cuerpo entero, el metabolismo entero cambia. Entonces ya digo, es un tratamiento multidisciplinar. Y hay que tener mucho cuidado en edad infantil, porque una patología de estas características en una niña que está en pleno crecimiento, aunque tú luego consigas sacarla de esta enfermedad que es bastante grave, esa niña puede tener repercusiones graves, y es que puede perder, es decir, llega un momento a lo mejor que no crece lo que debería de haber crecido, o no desarrolla su musculatura como debería de haberla desarrollado si no hubiese tenido esta enfermedad. Entonces, bueno, es alarmante. Otra cosa que sí decíamos, siempre se habla de anorexia y bulimia como trastorno de comportamiento alimentario, son los que comenzaron primero, y de hecho se sabe por citas de distintas fuentes, pues que la anorexia y la bulimia, sobre todo, por ejemplo, la bulimia se practicaba ya en la época romana, cuando tomaban los banquetes y tal. Después de estos banquetes muchas veces se provocaba la purga, es decir, para eliminar el alimento y poder seguir comiendo. Entonces está datado que esta patología o este trastorno alimentario viene de antes, o ya se tenía conocimiento de antes. ¿Cuándo es preocupante? Ahora, por el tema, por ejemplo, de, ya digo, la presión social. Muchas veces estas patologías, en vez de quedarse en algo muy temporal, o que el niño lo hace 2 o 3 días y punto, y ya nunca más lo repite, es que se vuelven más constantes. Entonces, al volverse más constantes, si una persona, tú piensas, por ejemplo, en anorexia, yo dejo de comer. Poco a poco voy dejando de comer de algún alimento, hasta que dejo de comer de todo. Porque estas personas con esta patología dejan de comer, llega un momento que no comen nada, agua beben. Incluso el agua a veces les crea malestar porque creen
que al hincharse el estómago o lo que sea están engordando. Sí, pero ya hay un factor psíquico ahí. Pero quiero decir, se puede llegar a algo muy grave. Entonces, siempre que se vea algún trastorno del comportamiento o algún síntoma, ya puede ser, por ejemplo, porque veamos que nuestro hijo o nuestra hija está escondiendo la comida. Ya es raro. ¿Por qué no se la come? ¿Por qué la esconde? O después de comer entra en el baño, porque, por ejemplo, una bulimia es cuando es muy difícil de percibir muchas veces, porque la persona pues come bien, Pero luego lo vomita. pero luego pues a escondidas de todo lo vomita. Pero claro, hay muchas familias que no se dan cuenta de que posteriormente está vomitando, entonces no notan nada y la patología se va instaurando y estas patologías se pueden volver crónicas. Entonces hay que tomar medidas rápidamente en cuanto esto se detecte. Luego, una anorexia, cuando tú dejas de tomar alimentos, llega un momento que, bueno, hay muchísimos síntomas, les puede aparecer un vello por todo el cuerpo, es como una forma también de protección frente al frío porque no tiene suficiente grasa. Siempre se ha dicho, la persona que tiene grasa está bien protegida, bueno, del calor, de las temperaturas. Pues en este caso el cuerpo crea como una medida de resistencia. Otra cosa, por ejemplo, estas muchachas pierden la menstruación. Si fuese en el sexo femenino, una manera del cuerpo de ahorrar energía porque no está comiendo apenas de nada, ya digo, tiene que mantenerse con vida, entonces tiene que ahorrar todo lo que pueda. Sí, se ha visto que cuando tú comienzas con un tratamiento y comienzas con el tratamiento nutricional, comienzan poco a comer de todo y se van metiendo los alimentos poquito a poco, porque hay algunos que les tienen muchísimo miedo y si tú se los metes a lo mejor al principio del tratamiento puede causarles mucha ansiedad o no están conformes, no están. Entonces, bueno, ya digo que en anorexia el tratamiento nutricional tiene que ser poquito a poco, de forma progresiva y con mucho cuidado. Y en bulimia, que es cuando, ya digo, comen de todo, pero luego lo vomitan. Cuando se produce el vómito, se pierde, por ejemplo, un mineral que es el potasio. El potasio es el enemigo del sodio y el sodio es la sal, ¿vale? Nuestra sal que tomamos y echamos en los alimentos lleva sodio. Entonces, no es bueno tener tampoco mucho sodio en el cuerpo porque también aparece una hipertensión, es decir, es que hemos tomado mucha sal. El sodio y el potasio son dos minerales que tienen que estar pues, equilibrados. Si estas muchachas se provocan el vómito, pierden mucho potasio, se desequilibra todo. Y estos dos minerales sirven para que, por ejemplo, funcione el sistema cardiovascular, el bombeo del corazón. Si falta potasio, estas niñas pueden sufrir a lo mejor en un arranque de estos de vómito, porque muchas veces son muy bruscos, pueden sufrir por un infarto o una parada o un amago. Quiero decir que hay que tener mucho cuidado, son patologías graves y hay que andarse con cuidado y si se detecta cualquier cosa, poner medidas. Ya digo que las medidas son un tratamiento muy complejo porque van a participar diferentes especialistas. Un nutricionista no hace nada solo y un psicólogo tampoco hace nada solo, un psiquiatra, es decir, tienen que interferir diferentes profesionales. Pues claro, porque anorexia y bulimia son los dos términos más escuchados, pero luego hay unas variantes, no sé si son variantes de ese tipo de patologías. Otras patologías, por ejemplo, una Quizá vigoresia. con factores coincidentes, ¿no? Sí, en algunos pueden coincidir. Síntomas coincidentes. Sí. De hecho, una cosa que no he dicho es que una persona que tenga anorexia, muchas veces en ese periodo de dejar de comer, en ese periodo de anorexia, aparece un trastorno bulímico, porque llega un momento que el cuerpo lleva tantos días sin comer que se mete en un atracón y provocan esa bulimia. Y ahora, otros trastornos, por ejemplo, es una vigoresia. Una vigoresia se está dando sobre todo en el sexo masculino, gente joven, adolescentes, que bueno, pues empieza un poco el interés por crear un poco de músculo, pero poco a poco este interés se va creciendo y se vuelve, ya llega un momento que es una obsesión. Por eso te decía, porque cuando decías pasa también en los hombres, desde mi desconocimiento, yo entiendo que hay más, no sé qué término emplear,
A los Sí. jóvenes les gusta más, por ejemplo, Tener a lo mejor el músculo que la marcar, delgadez. estar fibrados, Vale, marcar músculos, vale. más que delgados. Pero hay de tú. O sea, no es muy común ver una extrema delgadez en jóvenes. Pero se están dando, quiero decir, es Ahora, en verdad. chicas sí, en chicas En sí. chicas sí, en chicas. En chicas sí, Pero porque también la moda tiene la culpa de todo esto, todo el mundo de los modelos y demás no lo están haciendo ver, ¿no? El hecho de decir, ves a personas que son, siempre se ha dicho, son anoréxicas, que es un término que empleamos también muy gratuitamente muchas veces, ¿no? sí, Son es verdad. anoréxicas. Porque todas no lo son. Todas Eso no sí lo es son, verdad. todas no lo Eso son, sí es verdad. pero sí se trabaja en su cuerpo porque va en ello también su puesto Su- de trabajo. Sí, Es que eso pero es así. eso es lo que yo vengo aquí diciendo. Hay que trabajar tu cuerpo con tu ejercicio físico normal. Quiero decir que también en una anorexia y en una bulimia se ha visto muchas veces ejercicios físicos excesivos. Es decir, se van todo el día al gimnasio y no vuelven. Que es una cosa a lo mejor, por ejemplo, que tienen en común con una vigorexia. Una vigorexia, ya he dicho que es el afán por tener músculo. Bueno, pues llega un momento que estos muchachos, pues ya he dicho que generalmente en el sexo masculino, pero también se puede dar en el sexo Sí, femenino, imagino. llega un momento que no salen del gimnasio. Llega otro momento que la dieta que empiezan a tomar, porque se informan, las fuentes a lo mejor que donde se informan no son muy buenas, pues comienzan a tomar una gran cantidad de huevos, comienzan a ingerir grandes cantidades. Ahora le ha dado, hace unos años, era huevos, carne, pescado y productos muy proteicos y lácteos. Y ahora, en los últimos años, como yo digo, se han escuchado campanas, como se están también hablando de los hidratos de carbono, bueno, pues han metido en este tipo de dieta grandes cantidades de arroz y pasta. Pero una persona no se alimenta de huevos, carne, pescado, arroz y pasta. Hay otros alimentos y hay que comer en general de todo y comer de forma variada. Entonces, y ya digo, y no hacer cosas excesivas, como tomarte de buenas primeras para desayunar 6 huevos, ¿vale? Entonces hay que tener un poco de medida en eso. Y aquí he traído otra diapositiva, ya digo, primero viene el hidrato de carbono, luego vienen los alimentos grasos, que sería el aceite, la mantequilla, la margarina, la mayonesa, etcétera, y luego vienen las proteínas, que es lo que he comentado de la carne, el pescado, los huevos. Bueno, pues en vigorexia se tiende más a tirar hacia la proteína, pero ya digo que en estos últimos tiempos también toman algunos hidratos de carbono en gran cantidad. Pero ¿qué hay que comer de tú? Tienes que tomarte tus lentejas, tienes que tomarte tu pescadito, yo qué sé, tu pollo asado, de todo, que hay que comer de todo. Y otra cosa que se ha visto en vigorexia, que ya serían casos más extremos, es que, bueno, incluso el dopaje, pero dopaje ya muy extremo, a través a lo mejor de inyectarte pues ciertas hormonas, etcétera, con lo cual ya sería mucho más peligroso y más grave, y eso ya no me incumbe a mí, sería a nivel de un tratamiento médico. Y bueno, pues también podemos nombrar, además de la vigorexia, de la anorexia y la bulimia, pues sí que hay otro, que a lo mejor hace unos años ya se hablaba de una ortorexia. Bueno, gente que tiene una gran obsesión por comer saludable. Comer saludable está muy bien, es lo que yo apoyo, pero yo siempre lo digo. O sea, que tú eres una ortoréxica. No, porque ¿no? yo siempre lo digo, todo en su justa medida. Ah, vale. En cuanto nos metemos en extremos, ya sea en extremos inferiores o en extremos superiores, la estamos liando. Entonces, una ortorexia ya sería el extremo de la alimentación saludable. Y es que en vez de tomar el pan de trigo me tengo que tomar el pan de trigo ecológico de no sé qué que me han traído de tal sitio. Y en vez de tomarme esta leche, me tengo que tomar la otra leche que me cuesta a lo mejor mucho más cara, Seguro. porque resulta que lleva no sé qué cosa. Entonces, eso ya entraría, ya digo, es un extremo y no es bueno. Y ya digo, son gente que se obsesiona también mucho con la higiene de los alimentos, con la calidad del alimento, y te puede obsesionar, pero muchas veces nos confundimos también con las calidades. Nos creemos que a lo mejor una cereza que ponga, que es verdad que si pone ecológica, van a ser una cereza buenísima. Pero que yo digo una cosa, teniendo la cereza ahora de Alcalá, por ejemplo, Real, o de otros sitios de aquí de nuestra provincia,
no hay mejores cerezas que las que te están trayendo, que llevan 2 o 3 días recolectadas, comparadas con otras que a lo mejor lleven 20 días de recolección. Yo por eso ya digo, la ortoresia sería ya una patología. Hay otras que, por ejemplo, después de la guerra civil apareció mucho en España, se vio a nivel infantil. Después de la guerra civil en España había desnutrición, que es un problema también que tienen las niñas anorésicas, como no comen, tienen una falta de casi todos los nutrientes, es decir, están ya graves, bastante graves. Entonces, bueno, pues los niños, después de la guerra civil, pues efectivamente tenían hambre y había ahí una escasez, es decir, había también una falta de calcio, de productos lácteos, de leche, queso, yogur, etcétera. Y entonces aparece la pica del trastorno alimentario, que a lo mejor muchos niños pues rascaban la pared y se comían la cal. La cal de la pared lleva calcio. Entonces era una manera instintiva del ser humano de decir, me falta calcio para crecer, para meter el estirón, voy a tirar del calcio que hay aquí. Entonces sí que se vio este trastorno, ya digo, después de la guerra civil. Actualmente es un trastorno prácticamente que ha desaparecido, pero bueno, que sí, a lo mejor en edades infantiles pues se puede detectar muchas veces en el niño, pero es un trastorno que tampoco no es preocupante, a menos que lo que se esté comiendo el niño sea algo más tóxico, pero que se ha visto que con el tiempo y educándolo y tal, pues desaparece. No sería tan grave como una ortoresia, una anorexia, una bulimia o una vigoresia. Y la ortoresia tampoco sería en ese punto tan grave. ¿Qué más podemos aprender sobre la vigoresia, la anorexia y los trastornos del comportamiento alimentario que no hayamos aprendido hoy? Me quedaba uno, lo suelto ya, que es el más nuevo que ha salido. Suéltalo ya. Trastorno del comportamiento, vamos a ver cómo era, pero un momentillo. Es que es el nuevo, ¿vale? ¿Esto no lo estudiaste en la carrera? Este es trastorno alimentario compulsivo. Cuando estudiaste la carrera y hiciste el máster no estaba. No, es que le llaman el TTC, trastorno alimentario compulsivo. Entonces, y nocturno, dice ahí. Y hay una variante que es nocturna, entonces es como una bulimia, sí. Se meten atracones de comida, sí. Pero luego no vomitan. Son personas que no están preocupadas por su peso, les da igual engordar o no engordar, simplemente ellos quieren meterse un atracón de comida y se lo meten. Y el nocturno es que esa persona está durmiendo y a lo mejor a las 4 de la mañana se despierta, pero a lo mejor otra persona normal, tú te despiertas para ir al baño y luego volverte a acostar. Estas personas se despiertan con hambre, van a la cocina, se meten un atracón de comida que puede durar de media hora a 3/4 de hora y se vuelven a acostar. Entonces lleva también un problema de que esa persona no descansa bien, las digestiones son malísimas si las haces por la noche, y ya digo, tienden a coger sobrepeso y obesidad. Claro. Y ya con esto sí que habríamos terminado la sesión de hoy. Ha sido perfecta la sesión de hoy. Magnífica. ¿Nos vemos dentro de 2 semanas? Nos vemos dentro de 2 semanas. Vale, muy bien. Aquí te espero. Muchas gracias. Impaciente. Te Muchas estaré gracias, esperando. Antonio. Lola Suárez, muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Hoy es un día muy extremadamente importante para mi familia, porque tal día como hoy, en Pedrabad, Córdoba, hace 85 años, yo lo voy a decir, papá, pues si lo llevas muy bien, nació Antonio Robles Marfil, que es mi padre. Así que muchísimas felicidades públicamente por esos estupendos 85 años. Está el tío hecho. Y habla del plano que está aquí Lola. Y hace muchos años, porque tiene mucho, no había todo este control de nutrición y todo, pero eran otros tiempos y se comía cosas sanas. ¿Es verdad o no? Se comía dieta y se hacía dieta mediterránea. Exactamente, sí, cuando él pudo empezar a comer ya bien, porque el pobre pasó mucha hambre cuando era chico. Pero bueno, felicidades. Nos vamos. Farmacia de Guardia, muchas gracias. Abiertas hoy en Linares, son estas, turno de día. Las de siempre, Pontón 1, Fuente del Pisar 1, Avenida de San Sebastián 24 y Espartero 24 y en la calle Jaén 42 está de guardia la farmacia las 24 horas.
Bueno, pues que tengan una feliz noche. Ahora se quedan con el informativo Linares al Día. Recuerden, mañana a las 10 de la noche, Camino a Segunda B, un programa que hemos preparado con mucho, mucho cariño, como todos. Ojalá que nos queden dos más, porque sería el previo o sea, el siguiente después de pasar a la tercera ronda, y nos quedaría también el previo de la... No, nos quedarían tres, ¿no? Ya me he liado. Nos quedarían tres programas independientemente del de mañana. Y luego haríamos hasta otro especial después, si el Linares asciende. Pero no se lo pierdan, mañana Camino a Segunda B con, bueno, entre otros temas que vamos a tratar y las mejores imágenes. Ahí está el tío, míralo, ahí está con mi señora madre, mi santa madre, es la madre que me trajo y el padre que me hizo, fíjate tú. Sí, señor, mi mamá Carmina y mi papá Antonio. Ahí, 85 años y unos poquitos menos mi mamá, camino de Madrid, que iban a ver el fútbol. Sí, a ver el fútbol. Hombre, fueron una de las almas linarenses que estuvieron el domingo pasado en Vallecas. Sí, señor, pues felicidades a los dos. Camino a Segunda vez mañana a las 10 de la noche. Que tengan un feliz descanso. Ahora Linares al Día.